With so many options, why choose Arizona State University? For me, the only online option was ASU because of the quality. Their faculty was really involved with their students and care about your personal journey. The dedication to my personal development from my professors, that's been extremely valuable to me. Earn your degree from the nation's most innovative university. Online. That's a degree better. Explore more than 350 plus undergraduate, graduate, and certificate programs at asuonline.asu.edu. Hola, bienvenidos a Palabras de Noviembre, un podcast sobre escritura. Este es el programa número 41 y tenemos una entrevista con Fran Isusquiza. El entrevistado de hoy es Fran Isusquiza. Conocí el trabajo de Fran cuando lanzó su podcast El Gran Cuaderno de Podcasting, una excelente fuente de información que me sirvió para iniciarme en el mundo del podcast y que posteriormente se transformó en un libro que mi esposa me regaló. Fran Isusquiza cuenta con la licenciatura de Comunicación Audiovisual por la Universidad CEU San Pablo. Cuenta con un amplio currículum en el que podemos destacar la colaboración en proyectos de radio y podcasting muy conocidos como La Escóbula de la Brújula, de Podium Podcast, y ser socio fundador de la productora Yes We Cast. También ha buscado realizar sus propios proyectos como Buscando una Luz, un enternecedor podcast sobre la vida de su padre, un tributo personal dada su pérdida durante la pandemia del COVID-19. Y Territorios Improbables, sobre viajes a lugares peculiares del mundo, entre otros. A diferencia de cuando tuvimos la entrevista con Maru Lombardo en el programa 32, que nos habló de la producción de podcasts de ficción, Fran nos presenta la escritura del otro lado de la moneda, enfocado en podcasts de orientación factual e incluso científica, aunque admite que la ficción es un pendiente en su carrera. ¿A qué edad empezaste a leer? ¿A leer? Hostia, qué pregunta. No lo sé. Pues muy pequeño, supongo. Ya no lo sé. Yo recuerdo tener libros siempre. No lo sé. ¿Cuál fue el primer libro que recuerdas haber leído completo? Yo creo que el primer libro que terminé de leer fue uno de astronomía para niños. Recuerdo de pequeño. Y además recuerdo especialmente que me impactó el capítulo dedicado a la muerte del Sol y la muerte del planeta Tierra. No sé si fue el primer libro que leí, pero sí recuerdo que fue el primer libro que a mí me dejó marcado, la primera lectura que me dejó marcado. Y luego en cuanto a la primera novela, y por hablar de cosas no siempre positivas, porque también las puedo ver negativas, recuerdo Charlie y la fábrica de chocolate, que no es que la leyera yo, sino que el profesor que teníamos en tercero de primaria nos lo leía cada mañana a primera hora, a las 9. Y yo siempre llegaba dormido a clase. Entonces, a mí que me leyeran no sé cuántas páginas de Charlie y la fábrica del chocolate se me hacía eterno, interminable y aburrido. Tendría que volver a leer ese libro porque seguramente lo redescubriría con mucho mejor tino. Hay libros para diferentes momentos de la vida también y diferentes etapas, y depende de cómo cojas un libro o cómo te entreguen un libro y cuándo, se convierte en una maravilla o en un sufrimiento. ¿Qué te gusta leer? Pues ahora mismo leo muchas biografías o libros de historia en general. Y cuando digo de historia, hablo de la historia entendida de manera académica, ¿no? La que nos enseñan en el colegio. O historia de cosas que me apasionen. A mí me gustan mucho los deportes, leo muchas biografías
del mundo del deporte, de gente que ha tenido éxito, porque luego me inspiran también a mí para tomar decisiones en mi vida o para hacer ciertas cosas en mi trabajo, que no tienen por qué ser, evidentemente, meter canastas o meter goles, pero sí que hay algunas lecciones que se pueden aprender muy, muy importantes. Y luego sobre el tema de historia académica, porque en los últimos años presento la escóbula de la brújula, yo no sé sobre historia y de alguna manera me ha picado el gusanillo por intentar entender un poquito de lo que hablan mis compañeros, entonces estoy ahora muy metido en todo esto. ¿Cuál es tu libro favorito? Pues mira, ahora mismo, según me has hecho la pregunta, me han venido a la cabeza una serie de biografías de jugadores de NBA, precisamente, escritas por un autor que se llama Roland Leisenby. Son libros de 500, 600 páginas sobre Michael Jordan, Kobe Bryant, Phil Jackson, entrenador de los Bulls y de los Lakers, Jerry West, una que tengo a medias por leer. Y dirás, ¿qué tiene de especial una biografía de un jugador NBA? Bueno, pues aparte de transmitir las lecciones que decía antes sobre qué puedes aprender para tu vida y aplicarla en tu trabajo y en tu día a día para intentar llegar más lejos, son tan exhaustivas, comienzan con los abuelos y los bisabuelos y la familia del sujeto en cuestión de la biografía, que te ayudan a entender la historia de Estados Unidos, el contexto en el que crecieron esas familias, cómo nace este futuro jugador, futura estrella del deporte, y a qué se tiene que sobreponer para llegar al éxito. Entonces me parece súper, súper interesante y cómo trabaja este autor es increíble. Me imagino que la de Jordan ha de ser muy interesante, que su trasfondo muy pobre y luego la muerte de su padre que lo marcó tanto cuando brincó al béisbol, de hecho. Sí, hay muchas cosas, pero ya empezando por de dónde viene su familia, sus abuelos, sus bisabuelos. Él nació en New Jersey, si no recuerdo, no sé si fue en Brooklyn o en New Jersey, luego se fue a Carolina del Norte, pero te habla de generaciones y generaciones y entiendes pues la mentalidad ya no solo de una persona y de una familia, sino en muchas ocasiones de todo un pueblo, de un colectivo, en este caso de gente de raza negra en Estados Unidos en el siglo XIX. Y cómo se tienen que sobreponer hasta que luego ves pues al nieto o al bisnieto que se convierte en una estrella y no ha sido un camino nada sencillo. ¿Cuál es tu libro menos favorito? Sí, siempre que me preguntan eso respondo el Ulises de James Joyce, porque me lo mandaron leer en la carrera precisamente en literatura y teníamos que hacer después un examen que fue un comentario de texto razonado, una crítica razonada. Y yo recuerdo que no pasé de la página 9. Me resultaba tan lento, tan aburrido, tan tedioso, unas frases tan largas, tan interminables, que no era capaz de entender ni lo que estaba pasando ante mis ojos. Entonces dejé de leerlo y en la crítica razonada pues yo expuse, digo, mira, no me ha gustado, no me lo he leído, me he enterado de que la historia va de esto, de esto, de esto, si quieres te la cuento, pero te estaría mintiendo. Entonces te voy a contar por qué no me gusta. Y me pusieron un 9. O sea que eso también me enseñó a que no todos los libros tienen por qué gustarte. No hay un libro para todo el mundo. Y bueno, pues está asumida la crítica, yo creo, mientras tenga fundamento. ¿Por qué es importante leer? Yo creo que es importante leer porque es la ventana más sencilla tanto a asomarte a mundos y universos que no son el tuyo propio, pueden ser reales o de ficción, y muchas veces este límite queda difuminado porque hay historias reales que parecen de ficción y ficciones que parecen reales, y que también te abre la puerta a tu propia creatividad, a imaginar nuevos mundos, nuevas vidas, nuevos elementos que están fuera de tu día a día, y a incorporar toda esa cultura a tu universo personal y propio, ¿no? Según lo que te dediques, no tiene por qué ser algo que luego vaya en beneficio de tu propia creatividad profesional. A lo mejor para la personal, a lo mejor para las conversaciones con tus amigos te hace ser más interesante. Creo que leer te abre las puertas a un montón de mundos que no están a tu alcance en el día a día, y es la manera más sencilla realmente, y además potencia la imaginación, que es algo que creo que cuando somos adultos dejamos en descuido, que los niños la tienen muy presente, la tienen muy activa, pero cuando crecemos la dejamos de lado y es algo que no deberíamos abandonar nunca. Y con los que convives en la escóbula, pues todavía más. Sí, claro, ellos son auténticos, primero, devoradores de libros. Eso lo primero, que tienen una memoria, una capacidad de retentiva increíble. Yo cuando leo un libro muchas veces los datos que pasan delante de mis ojos se me olvidan. Me quedo con la historia genérica, me quedo con el sentido del relato, pero no recuerdo tal año, tal lugar, tal nombre. Ellos sí, y luego además son capaces de relacionarlo súper rápido con otros conceptos que tienen fijados en la mente. Y es alucinante ver, yo lo he visto en primera persona, por ejemplo con Jesús Callejo, como alguien les ha comentado un tema, un dato, una persona, y ellos, no sé, 3 meses después te lo vuelven a decir. Sí, pero ¿no te acuerdas que estuvimos en no sé dónde y nos hablaron de este señor? Y digo, pues no me acuerdo. ¿No leíste? Pues mira, no me acuerdo. Pero ellos sí que son capaces de hacerlo.
¿Qué es para ti un buen libro? Para mí un buen libro es aquel texto que me lleva a imaginar lo que tengo delante de mí en palabras, pero con, valga la redundancia, una imagen que se forma en mi cerebro. Es decir, cuando no leo letras, sino que veo lugares, personas, situaciones. Y si me hablan de un campo, yo pienso que el campo es de esta manera, y si me hablan de una casa, yo me imagino la casa de esta manera, y la persona, que es lo que luego hace que las películas funcionen o no funcionen en su traslación según lo que cada lector se ha imaginado. Para mí un buen libro es el que te traslada esa imagen mental. ¿Cuáles son tus autores favoritos? Pues aquí tengo un problema, y es que yo no soy muy de novelas. Entonces no te puedo decir grandes autores en general, porque los libros que yo voy leyendo los voy salpicando y van mucho con el momento en lo que me apetezca leer. Pues mira, ahora por ejemplo me estoy leyendo toda la colección de libros de Juan Antonio Cebrián, el locutor de radio especializado en historia de Onda Cero de La Rosa de los Vientos. Y me ha dado por ahí, y voy por la mitad de su bibliografía, y llegaré hasta el final. Pero no tengo tampoco yo muchos autores que me vuelvan loco, si te digo la verdad. Quizás sea por eso, porque no soy un gran devorador de novelas y por tanto no tengo autores fetiche. ¿Por qué quisiste ser escritor? ¿Por qué escribes? ¿Cuándo empezaste a escribir? ¿Qué género o géneros escribes? Bueno, claro, es una buena manera de enfocarlo, porque yo realmente no me considero escritor. Yo soy locutor de radio, tengo que escribir guiones y redactar textos, pero nunca me he considerado escritor como tal. Y de hecho, hay una salvedad que tengo que hacer: yo no escribo ficciones. Y es un punto que a mí me da mucho respeto. Yo tengo mucho respeto a los guionistas de ficción, a la gente que son capaces de crear universos nuevos, personalidades nuevas, que tengan coherencia, que tengan motivaciones y que sean creíbles. Yo creo que no sería capaz de darle esa capa de profundidad. Yo a lo que me dedico es a escribir guiones, muchas veces documentales, basados en historias reales, ¿no? O con historias reales de por medio. En la carrera estudié guión y de hecho escribí cosas de ficción en la asignatura. Y me gustó mucho el proceso, y tengo una curiosidad, y esto me lo dice mucho mi socio, es que yo, por ejemplo, tampoco veo películas habitualmente. No leo novelas, no veo películas, soy un caramelito para esto. Pero mi socio me dice: tienes un don para contar historias y para llevarlas bien. Y no sé, me sale natural, me sale solo. Y no sé de dónde me nace. Yo creo que fue esa asignatura de guión la que me hizo ver que podía contar historias, en este caso reales. Y me gusta, me supone un reto, me crea mucho síndrome del impostor cuando empiezo con un relato. Pero cuando ves que funciona, cuando ves que las ideas que pones sobre la mesa tienen sentido, que luego las escuchas y realmente suenan bien, es una satisfacción muy grande. Yo creo que por eso soy escritor de guiones de podcast, de documentales, para ser capaz de trasladar las ideas que tengo en mi cabeza al papel y luego al oído. ¿Por qué es importante escribir? Bueno, por muchos motivos. El primero y más tonto, porque es algo que tenemos que practicar, porque si no se nos acaba olvidando cómo se escribe bien, que es algo muy importante. Y que además ahora es, yo creo, más importante que nunca, porque estamos escribiendo todo el día en WhatsApp, emails, y como no practiquemos la redacción correcta y la transmisión de mensajes tal y como queremos, los matices se pierden y las relaciones personales se enturbian, ¿no? Estas discusiones tontas por WhatsApp, porque dicen: no, yo pensaba que me decías tal, pensaba que estabas enfadado, ¿no? Si aprendes a escribir bien, eso se transmite. Y luego por lo que decía antes, porque yo creo que escribir también potencia la imaginación, y la estamos dejando de lado. Le estamos dando mucha importancia a temas que a lo mejor no son tan importantes, precisamente porque estamos imbuidos todo el día en ellos. Y hablo de política, hablo de sociedad, hablo del día a día que nos invade, y a lo mejor tener vías de escape nos hace poner en su lugar, en su importancia, lo que tiene que tenerla y lo que no. Y además nos enseña que las vidas de otros son importantes, que los problemas de otros son importantes, y nos ayuda a salir un poquito del embudo en el que estamos metidos y generar empatía con otras personas, que creo que es algo que hoy en día se está perdiendo y que sería muy importante recuperar. ¿Cuáles son tus temas favoritos para escribir? ¿Qué te inspira a escribir? ¿Qué cosas específicas has usado o usas como inspiración? Sí, a ver, los temas que desarrollo habitualmente por las prácticas de los podcasts en los que estoy metido, no tanto escribir como tal, pero bueno, los temas que desarrollamos son principalmente historia y ciencia, en los dos podcasts que yo presento, que son La Escóbula de la Brújula y Mindfacts. Pero realmente escribo de muchas cosas. Escribo los guiones de un podcast de arquitectura y urbanismo para el Museo ICO, aquí en Madrid.
Escribí El guerrillero, una historia de un combatiente chileno que atentó contra Augusto Pinochet en los 80. Ahora estoy escribiendo el guión de un podcast de un médico español voluntario en Gaza, con todas las vivencias que ha tenido él durante los meses que ha estado allí de voluntario. Escribí la historia de mi padre, que enfermó de COVID y fue uno de los fallecidos en la primera ola de coronavirus aquí en España. Entonces, bueno, son en general historias que ya no solo a mí, sino a mi productora, a mi socio, nos conmueven y nos hacen estar motivados para desarrollar ya no solo el guión, sino todo el trabajo que conlleva la producción de un podcast narrativo, la producción, el diseño sonoro, la publicación, la distribución. Y la escritura es una parte de este proceso, pero yo creo que sobre todo son historias humanas que realmente nos llegan, y cuando hay esa conexión personal con la historia es cuando realmente nos lanzamos a escribirlo. ¿Cuáles otros temas quisieras abordar? Tengo pendiente, por ejemplo, sentarme a escribir una ficción. Eso es un reto que algún día, a mí sí me gustaría algún día poder escribir algo que sea 100% salido de mi cabeza, ¿no? Es decir, yo por ejemplo escribí la historia de mi padre y eso es muy personal y es muy familiar, pero no deja de ser una historia real que me afecta a mí, pero que también es la historia de otra persona, ¿no? De mi propio padre. Pero sí me gustaría poder algún día escribir algo de ficción que realmente tenga un mensaje con el que yo esté cómodo y que crea que es positivo para el mundo en el que nos movemos y que sea capaz de conmover a otras personas y hacerles pensar. Ese yo creo que es el punto que tengo pendiente todavía en mi carrera profesional o en mi motivación personal. No sé para qué lo haría, no sé si buscaría un rédito, pero es la espinita en el zapato que todavía, la piedrita en el zapato que todavía tengo pendiente. ¿Cuáles son los autores que te influenciaron para escribir? Sí, yo, claro, por lo que me dedico sobre todo son gente de radio o de podcast. Hablo de Juan Antonio Cebrián, por ejemplo, ya lo he mencionado antes, que yo creo que es un comunicador que ha influido a una generación entera de creadores de contenido, de historia y de otros ramos, pero su manera de locutar, su manera de contar, de trasladar la historia llevada al pueblo en general es muy, muy, muy inspiradora. Y luego yo creo que tenemos una generación de contadores de historias en formato audio ahora mismo que a mí me inspiran un montón. Yo, por ejemplo, soy muy fan de Manuel Bartual y todo lo que hace, cómo construye sus universos, cómo cuenta sus historias, todo lo que hace Álvaro de Cózar también. Hace poco, por ejemplo, me gustó mucho, me acordaré del autor, el podcast La cárcel no da risa, ahora busco el autor, que es la historia tremenda de una persona que fue a Texas a hacer un documental sobre la producción de marihuana en California y acabó en la cárcel porque llevaba un poco de marihuana en su paso por Texas y allí está completamente prohibido y así que acabó en prisión, pero construye un relato que en principio debería ser horroroso, pero que José Rafael Guzmán, que es la persona que lo escribe, que se me ha ido el nombre, consigue convertir en un podcast tan crudo como cómico. Es un podcast de humor, pero que no da risa. Entonces, bueno, hay un montón de gente, Nuria Pérez, por ejemplo, me acaba de venir a la mente, que hace relatos sonoros que a mí me inspiran muchísimo. Podría decirte muchísimos nombres, estoy dejando muchísimos fuera, pero tenemos una generación ahora, yo creo, muy buena de contadores de historia. Maru Lombardo, sí, por ejemplo. Sí, mira, me acaba de venir a la mente la escuela, y cuando digo escuela es que mucha gente ha salido de allí después, de Radio Ambulante, que también es un clásico, ¿no? Ya no es solo lo que ellos hacen, sino la cantidad de gente a la que han inspirado durante una década. ¿Has leído o utilizado libros, manuales u otros materiales sobre escritura? ¿Cuáles nos pudieras recomendar? Pues mira, me recomendaron no hace mucho el libro Mientras escribo de Stephen King. Y tengo que decir que me sirvió y me decepcionó a la vez. Me lo recomendaron tanto gente que se dedica a escribir, y a escribir muy bien, que yo pensaba, digo, bueno, pues debe ser el santo grial de la escritura, que voy a encontrar los secretos de la escritura que me animen a lanzarme, y luego resulta que es un libro en el que la primera parte, la verdad es que me aburrió bastante, porque es la, digamos, autobiografía de Stephen King y para mí es bastante lenta, pero la segunda parte se dedica a dar los consejos sobre escritura que tanto estaba buscando, y la verdad es que son consejos muy básicos. Pero son consejos muy básicos que, y aquí va lo de que me decepcionó y a la vez me gustó, que viene bien que nos recuerden de vez en cuando sobre el uso de ciertas palabras, el uso de los adjetivos, el uso de... evita los adverbios acabados en mente siempre que puedas, evita y que muchas veces no nos planteamos cuando escribimos, sobre todo cuando escribimos rápido.
Y me pareció, la verdad, que digo, pues es verdad. Pues es que a lo mejor el secreto de una buena narrativa es hacerla sencilla, no intentar adornarse todo el rato, sino que el mensaje llegue claro y directo a la persona que lo está leyendo y que sea capaz de crearse la imagen mental que decía antes, ¿no? Entonces, bueno, a mí este libro me sirvió como decepción e inspiración a la vez y como una especie de cura de humildad de que no existe ese santo grial de la escritura que a lo mejor tantos estamos buscando. ¿Tienes un método para escribir? ¿Cuál es? A ver, en lo que yo me dedico, sí. Yo normalmente lo que hago primero, en la medida de lo posible, es acopio de material, sobre todo del material directo con el que voy a trabajar, ya no tanto en posibles recursos que pueda añadir después, pero por ejemplo, en el caso, por poner ejemplos concretos, en el caso del Guerrillero teníamos 10 horas de grabaciones con el protagonista, Víctor Díaz Caro, junto con Almudena Ariza, que era la periodista que investigó la historia, y otras 10 horas de grabaciones con otra serie de personas relacionadas con la historia. En el caso del podcast de Gaza que estamos haciendo ahora, no he contado las horas de grabación que tenemos del protagonista desde allí, pero tenemos horas y horas y horas de material que le ha ido mandando a través de WhatsApp. Entonces, yo lo que hago primero es escuchar todo este material para hacerme una idea de cómo camina la historia según me la han ido contando, ¿no? Después lo que yo hago es ordenar las ideas en mi cabeza y hacer una especie de escaleta, si lo queremos llamar así, ¿no? Como los guionistas, de una forma muy informal. Yo a lo mejor esto lo hago en un Google Keep o en un Word que tengo para entenderlo yo. Me ordeno las ideas, me ordeno una serie de puntos y así establezco la estructura de el podcast en general y de los episodios en concreto, ¿no? Yo creo que hay que contar esto, yendo de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí, de aquí a aquí. Y si esta estructura me funciona, empiezo a intentar hacer encajar las piezas del material que tenía ya antes dentro de la estructura que creo haber montado convenientemente. Esa estructura a veces puede cambiar, hay que ser flexible y a lo mejor descubres que algo que tiene más importancia o menos de lo que te habías pensado en un principio, o un elemento nuevo que descubres a mitad de camino y tienes que variarlo. Y una vez hago eso, lo que harían los guionistas de ficción sería ya dialogar la escaleta que han creado de lo que va a pasar. Pues yo lo que hago es escoger los cortes en concreto, los recursos y las ideas de diseño sonoro que yo puedo aportar después a mi socio que va a editar el podcast. Este es el camino que yo habitualmente sigo. Luego en ese proceso de edición sonora, lo vamos a escuchar, lo vamos a revisar, lo vamos a reescuchar, lo vamos a corregir, lo vamos a reescribir, lo vamos a reeditar y le vamos a dar 27 vueltas. Pero hasta el momento en el que yo ya entrego el guión para que se edite, ese es el camino que yo sigo habitualmente. ¿Escuchas música al escribir? ¿De qué tipo? No. No escucho música y no escucho podcast, que esta es otra cosa que mucha gente hace. Yo soy incapaz de... Primero no escucho música porque me trasladaría a estados de ánimo en los que a lo mejor no estoy con el material que tengo delante, ¿no? Pues a lo mejor si me pongo música en modo aleatorio y estoy, pues por ejemplo con el tema de Gaza, escuchando cosas muy duras y muy tristes, no tendría sentido que esté escuchando pop rock animado que me tire para arriba, no encaja. Y a lo mejor al revés, si estoy escuchando música triste, me lleva más allá de donde yo quiero y a lo mejor estoy juzgando mal el tono de lo que tengo delante. Entonces no escucho música y tampoco escucho podcast porque a mí me despistan. Porque yo si me pongo un podcast ya no solo es que lo escuche, sino que tiendo a analizarlo. Entonces mi cabeza se divide en dos. Con lo cual yo escribo siempre en silencio. Esa como que dicen de los escritores de que estás en dos fases, o estás leyendo como lector o estás leyendo como escritor. Sí. Y a mí me pasa lo mismo. Yo hay veces en las que tengo que parar un podcast y decir, vale, Fran, estás escuchando por ocio, estás en el gimnasio, estás en el coche, para y escucha. Y luego ya si quieres lo analizas. Y hay veces en las que no puedo resistirme. ¿Nos puedes hablar de tus libros o publicaciones? ¿Cómo fue el proceso de escribirlo y prepararlo para publicación? Gran Cuaderno de Podcasting nace de un proyecto que a mí me encargan en Spain Media Radio en el año 2017, yo creo. Lo hace Sergio F. Núñez, que era el redactor jefe por aquel entonces. Y yo ya estaba investigando el mundo del podcasting, empezando a escribir sobre el tema, entrevistando gente. Y entonces me dice Sergio, oye, Fran, ¿tú podrías hacer un manual en formato audio sobre cómo se hace un podcast y los diferentes temas que tenemos que tener en cuenta para la gente que quiera hacer podcast? Y dije, vale, lo puedo intentar. Desde cómo grabar un micrófono, cómo locutar, cómo editar, qué programas usar, de esto, de otro, de otro. Y dije, vale, pues venga. Vamos a hacer episodios de 10-15 minutos, vamos a buscar a gente que sean referentes en diferentes aspectos del proceso de creación de un podcast y vamos a armar un pequeño episodio narrativo breve sobre cada una de las cuestiones.
Eso tiempo después, yo creo que ya fue en 2018, cayó en manos de Íñigo Gil, que es el editor de Kailas, la editorial con la que lanzó el libro. Y yo ya le estaba dando vueltas a la idea de convertir este material sonoro en un libro autoeditado. Pero son estas cuestiones que tienes en mente, tienes la idea en un cajón, se te agolpa el trabajo del día a día y acabas dejando pues para mejor momento. Pero llegó un día en el que Íñigo Gil me manda un correo y me dice: oye, Fran, ¿qué tal? Trabajo aquí, me dedico a esto. ¿Tú crees que hay un libro en el cuaderno de podcasting? Y yo dije, pues sí, creo que sí. Entonces fue relativamente sencillo en el sentido de que yo ya tenía el material preparado, lo tenía que adaptar a audio, lo tenía que transcribir en algunos casos o cambiar las fórmulas de expresión del audio hablado al texto, aunque la gente me dice que normalmente cuando lo leen sienten como que se lo estoy contando, con lo cual veo que no lo he adaptado mucho, ¿no? Realmente es como que lo estoy locutando yo. Pero sí que escribiendo algunos episodios nuevos que yo creía que faltaban, en aquel momento ya di forma a lo que fue el Gran Cuaderno de Podcasting en 2019, que es un libro que a día de hoy, estamos en 2025 hablando, ya tiene 6 años, el podcast ha evolucionado mucho, en algunos casos se ha quedado antigua la información porque ha cambiado, pero creo que el propósito del libro sigue siendo vigente y hay gente que todavía me escribe, o sea que un manual de creación de podcast siga siendo vigente en cierta manera 6 años después, pues es una cosa que a mí me hace súper feliz. Cuando recibo correos y me dicen, he escuchado esto, he empezado un podcast y tengo esta duda. Digo, joder, muchas gracias por haberlo leído, de verdad. ¿Sigue siendo profesor de la asignatura? Sí, yo doy clase en 2 másters. Doy clase de podcasting en el máster COPE de radio y podcast también, claro. Que llevo ya, pues igual llevo 5 o 6 años, ya no recuerdo, 5 o 6 años. Y llevo en la Universidad de Cork también dando una asignatura de podcasting. Creo que este va a ser el 3er o 4º año. Sí, continúo con esto. ¿Cuáles son los proyectos en que estás trabajando ahora? Claro, de Yes We Cast. Yes We Cast es una productora que se dedica sobre todo a desarrollar podcasts para clientes. Entonces, bueno, pues trabajamos para Vanity Fair, por ejemplo, la revista. Trabajamos para el Museo ICO. Voy a abrir la lista de podcasts porque no quiero olvidarme. Trabajamos para la consultora de comunicación CREA, para la Universidad del Instituto de Empresa y para diferentes podcasters independientes con los que trabajamos, como Elena Merino, Misterios y Cubatas o Terrores Nocturnos, entre muchos otros, que tampoco me quiero aburrir. Pero además de proyectos propios personales, como pueden ser formar parte de la Escóbula de la Brújula o formar parte de Mindfax, el proyecto que estamos desarrollando ahora es este podcast que te digo, que es el diario sonoro de Raúl Incertis, un anestesista español que ha estado 4 meses de voluntario en Gaza y que durante muchas semanas nos ha estado enviando notas de audio contando lo que veía y lo que tenía delante en este periplo en Gaza, que como te puedes imaginar es pues muy duro de ver, muy duro de transmitir y muy duro de contar. Entonces ahora estamos, según hablamos, en el proceso de producción, de escritura de guiones, de edición sonora, de grabación y de creación de este podcast que esperamos que salga ya en las próximas semanas. ¿Qué piensas de la autopublicación? No lo conozco, honestamente, porque no llegué a investigar. Sí que tengo compañeros que han autoeditado sus libros y creo que con un resultado en algunos casos bastante satisfactorio. Por lo que me cuentan, tiene un pro y un contra. El pro es que la mayoría de los ingresos van a acabar en tus manos, en oposición a trabajar con una editorial. El contra es que la editorial va a tener un alcance en la distribución y la promoción que tú solo como creador autopublicado no vas a tener, salvo que tengas ya canales de distribución, pues no sé, redes sociales potentes. Entonces, bueno, en mi caso fue satisfactorio trabajar con Kailas porque sí dieron ese alcance al libro, que básicamente a mí me sirvió para posicionarme dentro de la industria del podcast en España y que la gente dijera, bueno, pues este señor tiene un libro, será que sabe, yo quiero hacer un podcast, le voy a contratar. Entonces, en ese sentido no fue tanto el retorno directo con las ventas del libro, sino el indirecto con la propia promoción de mi marca personal. Pero sí que tengo compañeros que, o bien mediante editoriales de autopublicación, que también existen, como incluso por Amazon, han tenido buenos resultados, pero yo no he trabajado directamente con este formato. ¿Nos puedes compartir tus redes sociales o forma de contacto? Sí, yo en redes sociales estoy tanto en Instagram como en Twitter, como @izuzquiza, que es mi apellido. Nada fácil las 300 primeras veces, pero luego ya se aprende a escribir bien. Y también me hice un perfil de TikTok, pero no lo utilizo nunca. Y luego nuestra productora, @YesWeCast, también estamos en las principales redes sociales. Y ahí pues
Llevo años hablando y contestando con la gente que quiere hablar de cualquier tema de podcasting, que tiene dudas o de lo que le podamos ayudar, pues ahí estamos encantados de hablar. ¿Algún mensaje que tengas para quienes desean empezar a escribir? Que empiecen a escribir. Yo, durante los años que llevo dedicándome a esto, tanto a la radio primero como a los podcasts después, me han preguntado muchas veces por dónde empezar, y es tan sencillo, tan tonto y tan obvio como empezar. Da igual lo que tengas. ¿Tienes una idea? Ponte a desarrollarla. Ponte a, en el caso de escribir, pues ponte a imaginar escenarios, ponte a imaginar lo que pasa, ponte a imaginar los personajes, ponte a escribir, ponte a tomar notas. Como si quieres hacer el típico tablón de los investigadores de crímenes donde van poniendo cositas y luego las conectan con chinchetas, y haz lo que te venga bien. Crea tu proceso creativo, aunque parezca una redundancia, ¿no? Arbola el camino que luego vas a querer seguir en tus próximos viajes, porque si uno empieza a escribir y le coge el gusto, luego no para nunca. Entonces es cuestión de establecer cuál es ese camino, de nuevo lo digo, para que todo tenga sentido, para que vaya creciendo la historia. Y a lo mejor la primera no funciona o no te convence, pero hay otra bombillita que se enciende y te lleva a otra segunda, y una tercera, y a una cuarta. Y entonces lo empiezas a dejar ver a la gente. A uno les gusta, a otros no. Empiezas a tener críticas, empiezas a coger las que te interesan, otras no. Empiezas a conocer personas que son interesantes, que comparten tus textos, y se va creando una bola de nieve que llega un momento en el que miras atrás y dices, ostras, ¿pero cómo he llegado hasta aquí? Pues empezando a escribir. Palabras de Noviembre está disponible gracias a iVoox y también se encuentra en Spotify y en YouTube. Está producido bajo la licencia Creative Commons BY-SA Atribución Compartir Igual 4.0 Internacional. Los temas musicales utilizados fueron obtenidos en Free Music Archive y son AI Dreams and Human Hands y The Art of Algorithms de Aldous Ignite. I would like to introduce The Cool Kid y Right Here Right Now de PC One, con licencias de Creative Commons BY Atribución 4.0 Internacional. Palabras de Noviembre es ganador del Latin Podcast Awards 2022 en la categoría Libros. Gracias por escucharnos. You just realized your business needed to hire someone yesterday. How can you find amazing candidates fast? Easy. Just use Indeed. Stop struggling to get your job post seen on other job sites. With Indeed sponsored jobs, your post jumps to the top of the page for your relevant candidates, so you can reach the people you want faster. According to Indeed data, sponsored jobs posted directly on Indeed have 45% more applications than non-sponsored jobs. Don't wait any longer. Speed up your hiring right now with Indeed. And listeners of this show will get a $75 sponsored job credit to get your jobs more visibility at Indeed.com/ARTS. Just go to Indeed.com/ARTS right now and support our show by saying you heard about Indeed on this podcast. Terms and conditions apply. Hiring? Indeed is all you need.